¿usted qué? Entonces, claro, ahí les empecé a contar, no, pues yo vengo de allá de Tumaco, tengo 15 añitos, pues quiero estudiar música. Ha aprendido un montón de cosas, ha tenido que hacer todo de un montón, pero nunca le han dicho y el que quiere hacer. Entonces eso fue emocionante, pero también me dio mucho susto, porque cuando terminé la maestría dije, ¿y ahora? Yo soy músico y yo no sé hacer más nada que la música, y por eso lo hago como si me fuera a morir mañana. Este es el Podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Oscar Pinilla y quien les habla, Miguel Mora. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más del Podcast Resonante. Hoy estoy aquí con mi querido co-host Oscar Pinilla. Hola Miguel, hola a todos. Y bueno, tenemos hoy un invitado muy especial, como todos nuestros invitados. Él es Andrés Castrillón, mejor conocido como Tumaco, trompetista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en pedagogía e interpretación y bueno, este man tiene más puestos que un bus, toca en la Pambelé, en la 33, en la Mamba Negra. Bienvenido Tumaquito. Muchachos, muchas gracias de verdad por la invitación, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Qué chimba, Qué rico. Tumaquito, que hayas aceptado la invitación y que podamos estar aquí, hoy aquí compartiendo contigo. Bueno, Tumaquito, nuestra pregunta obligada de todos los podcasts, ¿cómo llega la música a tu vida? Yo por ser de Tumaco también es una región pues bastante musical en el sentido de la música tradicional, pero pues claramente la trompeta no hace parte de esa familia de los instrumentos tradicionales, ¿no? Entonces yo inicio en la música porque hubo un proceso de escuela de música como de banda sinfónica que lo formó un maestro de La Dorada Caldas. Entonces, a través de la alcaldía municipal contratan al maestro Wilmar Giraldo, también aprovecho para saludarlo al profe, y gracias a él, él llega a Tumaco y empieza a formar una escuela de música, entonces desde iniciación musical, flauta dulce, percusión, y ya después lo último era la prebanda y la banda. Entonces, gracias al maestro Wilmar, es que yo tuve la posibilidad de entrar a la música. Teníamos unos vecinos con mis hermanas que pues claro, la noticia de que iban a armar una escuela de música en Tumaco. Entonces, gracias a unos vecinos nosotros fuimos a la escuela de música y luego los vecinos se retiraron y nosotros seguimos. Entonces, ¿Cuántos años tenías? Porque yo he visto no, estos días que has estado sí, compartiendo en me han Facebook y salido eras los un recuerditos. bebé, marica, con ahí. Ese proceso inicia, el profe llega en el 2005, yo con 7 añitos. Entonces, claro, ahí empezamos el proceso de iniciación musical, que los juegos de vasitos, de empezar a leer las notas, qué notas son, las figuras, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, desde los 7 años yo empecé ahí en esa escuela de música. Y a la trompeta llego más o menos en el 2009, que tengo que contar algo y tengo que confesar, y yo no quería ser trompetista, a mí la trompeta no me gustaba. Ya. Yo decía, no sé, a mí me gustaba la tuba porque yo miraba ese instrumento todo grandote y yo decía, wow. Yo decía, no, la tuba, yo quiero la tuba. Y por cosas de la vida, uno de los trompetistas que estaba en la banda, le tocó irse de Tumaco, para Cali creo que se fue. Entonces el profe se quedó sin un trompetista. Entonces, ¿a quién le tocó? Al más chiquitico. Entonces, no, necesitamos un trompetista. Entonces el profe de una, ahí fue Pero ya tocabas donde empecé. trompeta, ¿o No, no? no, nada, ¿Y qué nada. tocabas Yo antes antes de tocar de coger trompeta la tocaba trompeta? percusión. Ok. Entonces yo empecé como en la Ok. percusión. Después de todo lo de flauta dulce y esto, entonces ya uno en la banda, a veces habían diferentes formas de empezar. Entonces no, que a veces el profe fue un poco malo porque habían unos que sí les dio para elegir el instrumento, pero habían otros que sí nos obligó. Pero bueno, empecé la percusión, yo amo la percusión y también agradezco haber sido percusionista primero porque la concepción del ritmo y de de uno ser consciente de la parte rítmica antes de la parte melódica en la música creo que es como indispensable para cualquier tipo de formación musical. Ujú. Entonces eso me ayudó muchísimo. Además que desde el ritmo uno entiende también Desde mucho el las ritmo. músicas Uf, tradicionales, todo, o un sea, montón de cosas. como que uno empieza a entender la música y a disfrutar la música mucho más fácil. Y pues no sé, como que ya uno empieza a interiorizar todo mucho más bacano. Claro. Entonces eso me ayudó mucho. Y pues ya después de que arranqué en la trompeta, como les digo, al principio no me gustaba, entonces como que... pero ya después
también por cosas del destino se me facilitó mucho, entonces al ver que el proceso se iba como acelerando tan rápido, pues eso me generó mucha emoción y pues ya después que me empezó a sonar bien, ahí sí me gustó. Pero bueno, ¿y cómo fue eso? Porque hacer sonar Sí, la una trompeta no es trompeta. hacer No, sonar la y flauta dulce. es complejo, fueron hartos años, pues obviamente al principio fue bastante complicado. El profe Wilmar era una persona que formaba todos los instrumentos, entonces él tocaba de todo. Entonces, obviamente, pues no tenía como una parte un poco más profunda de los instrumentos como técnico o algo un poco más profundo, porque pues claro, él sabía era iniciar músicos. Entonces ya después de que más o menos él nos dio como las técnicas como póngase la boquilla aquí, hágala vibrar un poquito, listo, por ahí es la cosa. Entonces ahorita vamos a hacer el do, entonces no sé, que la primera notica. Y apenas uno le sonaba esa vaina, listo, hermanito, por ahí es, arranque. Entonces ya después le enseñaba a uno las posiciones un poquito y ya era cuestión de uno Practicar. practicar y de Es que uno esos pues instrumentos de esforzarse. viento, metal, o sea, el trombón de varas, la Ujú. trompeta, o sea, con una trompeta con tres Llaves. llaves, Sí, sí, haces tienen un todo. grado de complejidad, aunque yo siento que todos los instrumentos son muy complicados al principio porque Pero también depende de cuántos mm, soples, de, o sí, sea, yo también siento que, como hablábamos ahorita antes, es cuestión de cómo le hagan ver a uno la música o en este caso los instrumentos. Entonces, uno en ese momento lo que quería era hacer sonar eso como un juego, o sea, como una competencia con todos tus amigos, como era más una cosa de diversión que como tal estar en un recinto aprendiendo algo de una forma más estricta, ¿sí me hago Sí, entender? claro. Entonces era ir a la escuela de música era como lo mejor que uno tenía en el día, ¿sí me entiendes? Era tan chimba. emocionante. Así la trompeta a uno no le sonara, pero era como, jue madre, yo tengo que poder. Entonces, claro, yo creo que dentro de esa competencia, de esa emoción de uno no poder hacerlo y después empezar a hacerlo es demasiado gratificante. De esas primeras notas, cuando uno le suenan, Dios mío, eso es como si uno, no sé, ganara el baloto. Es muy emocionante. Y Entonces chévere así el fue. carácter social que tiene eso, como tú lo estás diciendo. Claro. Yo no estudié guitarra así, o sea, yo estudié guitarra con un profesor particular que venía a mi casa y me daba unas clases ahí, como de música colombiana y ya lo que uno hacía. Y en el colegio, pues éramos dos o tres chinos que tocábamos en el descanso. Estoy solo y Practicar. pienso que solo puedo. Sí, ya como canciones de rock en español y ya. Pero ahí el carácter de estar ahí con. Y es que suene, ¿no? Y todos Sí, querían y estar haciendo todos música. estábamos como en esa búsqueda. Entonces, claro, al que primero le suena y uno, ay, jue madre, este Qué man ya chimba, pudo. Y yo, qué no, chimba. marica, qué mierda. Entonces, es muy bacano. También es emocionante que, claro, como todos somos distintos, todos los procesos son diferentes, así nos lo enseñan de la misma forma. Entonces, claro, habían compañeros donde ya se le facilitaba de pronto tocar toda una octava, toda una escala completa. Uno apenas le estaban sonando las dos primeras noticas, pero empezamos de pronto todos igual, pero pues uno sabe que cada uno es un proceso diferente. Pero no, muy emocionante, muchachos. Entonces, claro, todo empezó así, como con esas ganas. Yo siempre fui el menor en todo, entonces mis compañeros siempre eran más grandes, Ok. 4 o 5 años más, 3 años más grandes. Entonces yo era una esponjita, que todo lo que ellos hacían, yo observaba absolutamente todo, desde como la boca, de las manos, entonces siempre fue un proceso de imitación que también me ayudó mucho la oreja, siempre estar escuchando cómo tenía que hacer las cosas así no las pudiera hacer todavía. Entonces eso me ayudó muchísimo porque yo trataba de imitar a todo. Entonces había un compañero que podía tocar o que hacía otras cosas que yo todavía no podía, entonces yo era como, hijo de madre, ¿cómo hará? ¿Qué tal? Y le preguntaba, marica, ¿usted cómo hace? No, no, pues marica, yo soplo y no sé qué, yo, pero en serio, no. Bueno, y hágale, y hágale. ¿Y te Y yo, podías llevar el instrumento para la casa o no, solamente estaba solo allá? allá. Entonces era la emoción de ir todos Claro, los benditos días allá. Era claro, o muy sea, el bacano. único momento para No, practicar eso. era el tiempo que Claro, porque estaba en la digamos, escuela. tener un instrumento propio donde ni siquiera habían esos tipos de instrumentos. Allá en Tumaco antes hubo una banda sinfónica, pero te estoy hablando de la época de mis papás cuando eran niños y eso, que fue como la primera banda, como la nueva banda sinfónica que tuvo Tumaco. De hecho, yo tengo un tío trompetista que formó parte de esa banda. Todavía está vivo, mi tío Daniel. Y gracias a él también tengo mucha influencia porque como es trompetista, entonces también en los últimos años antes de venirme a Bogotá a estudiar, me la pasaba con él aprendiéndole todo Claro. y ¿Y hasta qué edad estuviste en la escuela? ¿O bueno, saliste de entonces la este escuela para proceso, Bogotá? no, ¿O cómo fue la lastimosamente este vuelta? proceso se acabó, pues como estos políticos siempre, las administraciones van cambiando. Entonces llegó un momento donde se cambió de alcaldía y claro,
la alcaldía que quedó pues no siguió apoyando la escuela de música y pues al profe le tocó salirse. Le tocó irse y pues el proceso quedó ahí. Eso, Y el profe no era de Tumaco. no, el de Caldas, de Ah, La Dorada. Entonces, claro, pues al mirar que la vaina era tan inestable, pues el profe decidió irse. Ahorita está en Bucaramanga, en un colegio salesiano, está súper bien. Qué bien. Hace poco, el año pasado, lo vimos, lo fui a ver, porque también tengo un primo músico que salió de esa misma escuela de música y se graduó de la universidad el año pasado. Entonces me invitó a tocar a su recital de grado en Bucaramanga. en Bucaramanga. Y pues allá vive el profe, entonces claro, aproveché y lo fui a visitar. Ah, qué No, muy chimba bonito, eso, fue sí, muy, muy especial. claro. bueno. Yo al profe le tengo un cariño inmenso porque pues gracias a él es que Claro. yo estoy en esto. Mm. Oye, y menos Si mal, él ahorita, nunca hubiera llegado, o sea, quién sabe mi vida yo dónde estaría, o sea. ahorita que estaba pensando en lo de la tuba, menos mal se te dio por la trompeta, ¿no? Porque imagínate Exacto, o cargar sea, la tuba y uno y andar una tuba. con... Nosotros tenemos un amigo que es, bueno, fue estudiante mío, Santiago. Sí, Santi, saludo. Santi siempre tenía una broma cuando llegaba con la tuba y decía yo, ¿por qué no escogí una flauta pícola? O los Y- contrabajistas, y- ¿no? y Y eso le que Santi es pregunté. grandote, él es grandote. Y le pregunté un día, oye, ¿cuánto te costó la tuba? Y esa vaina cuesta como 30 palos. Eso es carísimo, total, o Sí. sea, eso es de verdad Pues, pero una complejo. buena No, sí, trompeta también gracias a vale un Dios billetazo. que cambiamos de instrumento. Yo me acuerdo de un disco que hicimos con Herencia, el trompetista de Herencia, que no me acuerdo ahorita el ¿Omar? nombre, Omar. Omar, sí, sí. Él tiene una trompeta de carbono, no sé Sí, qué, todavía la es tiene, una es como de trompeta fibra de negra. carbono. Y yo, Súper uy, innovador. marica, ¿cuánto te costó eso? No, mejor ni les cuento que se ponen a llorar, güey. Sí, eso es muy caro. Sí, eso hay de todo. Y pues ahorita con la tecnología y todos estos avances que han hecho, ahorita hay instrumentos, mejor dicho, Sí, claro. de todo. También los accesorios, no, no, que quiero diamantes en la campana Y este man que es bien extravagante. y ¿Tú un vieras cómo baño tiene en esa oro de yo trompeta? no sé cuántos quilates y que me le pongan la firma mía y mejor Parece dicho. trompeta de reggaetonero, ¿sabes? Uf, Blin, ya blin. quisiera, ojalá, juepucha. Bueno, entonces se acaba la escuela. La escuela se acaba, bueno, este proceso duró como hasta el 2011 más o menos. También cabe resaltar O que sea, el estuviste profe... como 6 años. Ujú. Y en ese poco tiempo, muchachos, nosotros alcanzamos a estar en Paipa, en el concurso nacional de bandas de Paipa, en el concurso nacional de La Vega, Cundinamarca, de Anapoima. Quedamos de primeros en los zonales departamentales, o sea, como que en ese poquito tiempo, por eso Hicieron digo que hartas resalto el cosas. trabajo del profe porque es increíble, o sea, para sacar músicos y para hacer que eso se levante en tan poco tiempo, pues eso es un ¿Y proceso. cuántos eran en la banda? La banda sinfónica era como de 40, siempre Uy, era hijo de así pucha, bastante, pues así una grande. fila grande, Y un clarinetes, solo profe flautas, para oboe. 40 chinos. Y Y claro, de distintos después se instrumentos. fueron, él también fue como tratando de capacitar personas como para que nos ayudaran y Como estuvieran ahí. mentorías. Sí, 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 Sin pequeñitas. embargo, pues la esposa, que es la profe Jessica, también, ella es saxofonista y pues ella también hacía como la parte de maderas, la parte de todo eso, pero igual entre ellos pues levantaron una banda sinfónica y nos llevaron, mejor dicho. Conocimos Colombia con esa banda gracias a ellos, pero pues lastimosamente el proceso no duró mucho porque no se pudo seguir, no hubo continuidad. Eso se termina más o menos en el 2011 y en ese rato yo me gradué en el 2013 Del colegio. del colegio. Entonces, claro, dentro del 2011 al 2013 hubo como otro profesor. Al siguiente año contrataron un profe que se llama Ángelo Dávila, que de Pasto, saxofonista. También él intentó como ese año seguir, también sacó como una camadita, pero ya después sí, pues la administración no se pudo, pues uno se aburre también de no contar con garantías, pues uno trabaja de esto, vive de esto, uno los entiende también. Claro. Pero entonces, claro, 2012, digamos, y ya en ese rato, pues yo ya más o menos, yo ya tocaba. Entonces, claro, en las fiestas de Tumaco, hay dos fiestas al año. Una que son los carnavales y otra que son las fiestas de los cumpleaños de Tumaco. Entonces, en esas fechas siempre llevan artistas. Tumaco es un lugar donde ha ido todos los salseros pesados, bravos, han ido a Tumaco. Entonces es un lugar donde es muy salsero, entonces han ido que los Bambán, que Gilberto Santa Rosa, han ido muchos artistas. Dentro de todos esos artistas, yo tuve la posibilidad de acompañar artistas allá, Ok. viviendo allá y tocando allá con lo que yo sabía, y armaban orquestas de Cali o de Pasto, y yo, Ibas en el y trompeta. yo tocaba allá la trompeta. Entonces yo ya como desde esa edad, pues yo ya, de hecho yo empecé O sea, siendo un peladito como a ya. los 11 años, más o menos, 2009.
a tocar trompeta. Y yo ya a los 12, yo ya empecé a tocar en la orquesta, en las orquestas de allá de Tumaco, Qué chimba. que a tocar en los bares, que los acompañamientos. Entonces fue un proceso muy acelerado, pero pues que igual yo me lo disfruté muchísimo y pues también estuve a la altura, ¿no? Claro. Pero claro, yo era un pelado de 11 y todos los demás de 30, de 20 y tantos, mis Sí. compañeros ya todos grandotes y yo todavía ya, a veces yo me quedaba dormido en las discotecas y me levantaban con una presita de pollo, así como, venga, marica, vamos a tocar, ¿no? Me llevaban un cuartico de pollo con gaseosita y yo, "Uy, fue madre, bueno, Mari. y a tocar", y yo de 12, 13 años, marica. Claro. Muy bonito, ¡Guau! unas anécdotas, ¡Qué muchachos, loco! mejor dicho. Bueno, pero También, danos también un poquito de contexto, uno ahí todo rolo, yo nunca he ido a Tumaco. ok, no, O pues. sea, Tumaco es muy grande, o sea, digamos como tus papás todo bien con eso, de que te fueras a tocar siendo tan pelado, Pues pues a siempre sitios es de muy fiesta. controversial, claro, pues Pues, o sea, los uno papás, entiende, como, sobre todo mi mamá, ¿no? Pues uno ya desde tan chiquitico y en esa trasnochadera, en esa tocadera de aquí para allá, siempre fue muy angustiante. Sin embargo, pues yo también fui siempre muy responsable. Yo en el colegio era muy, muy juicioso, siempre pues estuve como en los primeros lugares, yo nunca perdí materias. Entonces yo me podía dar ese lujo de poder hacer, porque pues claro, yo desde que me metí a la música, de verdad que dije, esto es lo que a mí me gusta. En ese momento obviamente no podía decirlo con propiedad porque pues mi familia no querían que yo fuera músico, pues. Ujú. mm, Uno en este tipo de, pues como lo que tú me preguntabas, Tumaco es como decir una ciudad muy chiquita para el Pacífico. O sea, es como Buenaventura es Buenaventura grande. y después seguiría como Tumaco, ¿sí me Ok, entiendes? sí, Como yo sí estaba en Buenaventura y Buenaventura es es grandecito, grandecito, sí. claro, es como un poquito más desarrollado y todo eso. Pero claro, Tumaco entonces es como decir que es como el municipio más grande de todo de esta parte del Pacífico Ajá, ok. allá en el Pacífico Sur. Entonces, claro, el músico profesional allá pues literalmente pues no existe. Ujú. Allá los que hacen música tienen otros trabajos o son músicos tradicionales de marimba, que digamos esos son los verdaderos músicos de Tumaco, que es como la parte tradicional y todo esto. Pero un trompetista y que viviera de la música, eso como que no cabe en la cabeza, porque pues, primero no es un instrumento, digamos en el Chocó sí que hay chirimía y todo eso, ahí sí está la trompeta un poco más presente, Ujú. pero en Tumaco es marimba, es pura música tradicional, entonces los instrumentos de viento prácticamente no, No existen. sí, como que no están, como te decía, hubo una banda sinfónica, pero hace muchos años, pero no es como normal que salgan tantos vientistas de Tumaco. Ok, o sea, listo. Entonces tú estabas como en el lugar equivocado, Sí, pues. literal. Entonces, claro, yo tocaba, yo iba a los acompañamientos, como a tan, 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 pero yo decía, pues aprovechando, porque pues quién quita y de pronto yo ya no vuelvo a estudiar, porque qué. Si no me ganaba la posibilidad de estudiar música, pues simplemente no iba a poder estudiar música. Claro. Entonces, yo estaba en ese momento, era aprovechando todo, como la parte musical. Entonces, O sea, me, tú estás como aprovechando porque no sabías cuánto iba a durar. exacto. Como no querían que yo estudiara música, entonces, digo, si yo no me gano la posibilidad, pues baila. Entonces tengo que aprovechar este ratico lo O más que bueno, o pueda. prepararte Y entonces también también como para ese. empecé a buscar como, bueno, cómo sería para estudiar y todo esto. Tuve la posibilidad como era buena estudiante, entonces los exámenes de la Universidad Nacional se los daban el PIN, como para presentar el examen general. Sí, el PIN. A uno se lo regalaban como a los 5 primeros mejores estudiantes de cada El curso. colegio. Ah, re Entonces yo bien. estaba en esa lista, entonces gracias a eso yo pude presentar el examen general de la Nacional Porque el PIN vale plata. Sí. y a escondidas puse la primera opción, música. Y de segunda puse como una ingeniería ahí de ¿A no sé qué. escondidas dónde? O sea, O sea, como que yo, claro, pues, tú lo rellenaste solo y nadie a uno supo. uno le ponían una carrera principal y una Y como la de segunda secundaria, opción por si sí. el Por si el puntaje puntaje no no le alcanza. alcanzaba. Entonces yo primero puse así música, pero yo no le dije a nadie. Entonces puse música de primeras y luego una ingeniería de no sé qué. Y el puntaje me alcanzó exactico para música. O sea, fue como una cosa que pedían, no sé, 420 y yo saqué 422, una cosa así. Ok. Plenito. Y yo, hijo de madre. Luego ya vine con mi mamá acá a presentar el examen específico. Y te Uy, eso fue hicieron muy prueba nervioso, de de tocar. todo, weón. Eso fue muy loco, muy curioso. Yo la verdad todavía no entiendo yo cómo pasé. Porque uno para ingresar a la Nacional uno tiene que tocar un repertorio. Ok. Y yo no sabía. Yo no sabía que había que tocar una pieza, una obra. Yo solo había preparado como unos estudios del Arban, que es como un método de trompeta muy famoso. Había preparado como unos ejercicios de ese método, como unas escalitas y ya. Yo dije, no, pues cuando llego un día antes y me dicen, mentiras, el mismo día de la audición, en la mañana.
Digan ustedes que era como a las 2 de la tarde el examen de tocar. Y yo como desde las 8 de la mañana cuando me entero que había que tocar una obra. Y yo, Dios mío, mamá, hay que montar yo no sé qué cosa. Entonces, tengo un amigo que me lleva como unos 4 o 5 años que también es trompetista, él vive en Popayán. Él fue también como mi profe de cierta forma porque era como al que yo le aprendía todo. Él es más grande, entonces él salía de Tumaco y cuando salía pues ya a veces aprendía cosas y luego cuando iba me decía, marica, mire tal cosa. O a veces se compraba una boquilla rara y yo, marica, ¿qué es eso? Entonces era como mi profe también, seguimos siendo muy amigos. Y él me consiguió las partituras de lo que tenía que tocar. Entonces me las mandó por un correo, yo fui a imprimir eso. Y Y ya sabías toda leer. la... Sí, no, pues ahí, gracias a Dios la lectura siempre me ha salvado mucho porque he tenido una buena lectura siempre y oreja. Entonces lo que no, la oreja me Te lo ayudaba pide, claro. muchísimo. Entonces que armónicamente siempre estaba como pendiente, escuchando. Entonces, claro, apenas descargo eso, entonces me puse toda la mañana a escuchar el YouTube de la obra y a pasarlo encima, y a pasarlo encima, y a pasarlo encima. Como lo que fuera, o sea, todo lo que pude hasta la 1 de la tarde, mediodía, ahí en el hotel, la pasé, y pasé, y pasé, y lo pasan. Yo cuando llego allá a la audición, todos los demás muchachos con pianista, acompañante, de traje, todos elegantes. Y Dios mío, yo llego allá solito con mi mamá y mi estuchecito. Y yo, Dios mío, madre. Fueron pasando, yo pasé casi de últimas. Yo llego allá solito y me pongo a tocar todo nervioso. Bueno, toqué de arriba abajo a la hora. Pum, todo bien. Fue muy chistoso también. Otro que tengo que contar un detalle es que la boquilla con la que yo toqué en ese momento me la regaló mi amigo que te digo, Ricardo. Esa boquilla estaba rota por abajo. No porque no traje una. Pero más o menos ustedes conocen una boquilla de Sí, trompeta. En sí. la parte de abajo eso estaba como carcomido, como que le faltaba un pedazo. O sea, lo que entra a la trompeta. Ajá, había un Uy. pedacito que eso no tenía. Eso, mejor dicho, esa boquilla era un asco completo. Y pues yo tenía en ese momento una trompetica también semiprofesional, más o menos. Y con eso, muchachos, pasé. Con esos detalles, bueno, después me preguntaron yo quién era, de dónde venía, ¿usted qué? Entonces, claro, ahí les empecé a contar, no, pues yo vengo de allá de Tumaco, tengo 15 añitos, pues quiero pues, estudiar música. Qué ch- Es la posibilidad que tengo de estudiar, porque pues si no paso acá, quién sabe, a ver qué será de mí. Entonces, claro, les conmoví a los maestros y y entré a la cátedra del maestro Fernando Parra ahí en la Nacional. Ni siquiera preparatorio, a carrera de una vez a primer semestre. Y entré Wow. solito, nadie más entró conmigo. ¿De los Entonces, que se presentaron ese día? ¿Y entonces habían se más trompetistas presentaron en la audición? unas 15 personas, ¿no? Y solo pasé yo. Y solo eran trompetistas ese Solo día. trompetas, sí, sí. Una Ush. cosa de locos, muchachos. Yo todavía no sé cómo explicarlo. De pronto allá alguien me dijo, este es el man. Obviamente aproveché la oportunidad y desde que entré ya compromiso totalmente. Obviamente tenía que demostrarle a mi mamá que pues sí podía, porque claro, estaba la incertidumbre. Bueno, si este man saca ese primer semestre, la hacemos. Si le va como un culo, se viene para acá y estudia otra cosa. Sí, claro. Entonces, bueno, eso también fue la prueba de fuego, pero gracias a Dios nos fue muy bien, nos adaptamos súper rápido y la historia pues fue cambiando. Eso fue muy chistoso porque uno no solo no tiene que presentar una parte de instrumentos, sino una parte también de conocimientos de armonía, hay que tocar piano, hay que escuchar unas cosas, auditivo. Y ahí fue donde yo no sé cómo carajo hice, porque yo no sabía nada de armonía. Yo lo que poco que sabía era como más o menos una tonalidad mayor, una tonalidad menor y eso, pero que inversiones de los acordes y todo, ni puta idea, que una dominante no sé qué, yo no sabía nada. Y claro, en ese examen, no, ¿qué acorde es este y en qué inversión está? Y yo, ¿Un examen escrito? claro, porque había una Uy. parte teórica que uno tenía como que, O sea, te dan un pentagrama con un acorde y tenías que era como decir. una lista de entonces listo. Di en qué acordes son estos y en qué inversión están. Entonces le ponían a uno diferentes tonalidades y el acorde. Ush. Y yo, claro, yo en cero, yo, Dios mío, ¿qué es eso? Intentaba como ver al compañero, a ver qué está haciendo ese man allá, pero no, ni puta idea. Había otro pedazo que era transcribir una melodía que le ponían a uno en un equipo. En esa parte sí me fue más o menos bien, pero claro, como yo toco en si bemol y todo lo dictan Estaba en en do, sol. ¿En do? entonces yo todo Ok. lo ponía un tono arriba. Ah, ya, 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 Pero claro. igual bien, pues cuando me miraron, pues bien, está un tono arriba, pero es porque este man es trompetista, entonces claro, ahí me la valieron. Y la otra parte era tocar piano, sin amplay, cantar y tocar. Ahí fue donde me volví mierda, no pude. Quedé en blanco, claro, yo nunca había hecho eso. ¿Nunca has tocado un piano?
O sea, sí, pero un sin and play, con una No. cosa que hay que leer una cantar una melodía y tocar acá el acompañamiento. Uy, pero es que es ush. En mi pesadísimo ese vida. examen. Ese Re examen es niga. súper pesado. Por eso les digo, muchachos, que yo no sé cómo carajos entré. Eso sí me tocó nivelarlo, gramática y teoría. Uy, pero sí, el colmo si no niveló eso, porque no sabía nada. Entonces ahí, esos 2 primeros semestres fueron bastante complejos para poderme acoplar a las personas. Claro, allá se presentan personas del preparatorio de la universidad, del conservatorio de Ibagué, o sea, personas que ya saben todo, que ya tienen, que lo forman desde el colegio con todo este tipo de cosas. Y uno llegar allá así en blancos, uff, muy fuerte. Claro. Y tú llevas, digamos, sin estudiar formalmente ya unos No, años, pues, desde que se fue el profe, ujú, pues. exacto, y pues ya era cuestión mía. A veces, pues uno con un pueblo, pues uno no es que tenga una disciplina tan de estudiar todos los días, no, uno cogía esa trompeta acá cuando había de pronto un toque o algo así. Pero claro, ya estudiando ya uno empieza a darse cuenta cómo es la cosa. Bueno, Pero muy Andrés, chévere, y muy chévere. pasa el tiempo de la universidad y ¿cuál es la primera orquesta en la que arrancas O a bueno, tocar? sí, ¿dónde No, arrancaste pues, acá en Bogotá? eh, Cómo fue esa entrada al mundo laboral? Ajá. bueno, eso también fue bastante complejo porque primero la altura me dio muy duro. Yo Pucha. no podía mantener una nota larga por más de 2 segundos porque si no no me alcanzaba el aire. Como yo vengo del nivel del mar, venir acá, ese primer semestre fue muy complejo porque uno no le alcanza el aire para nada. Entonces, me costó muchísimo, me costó muchísimo. Entonces, hay una anécdota que la primera vez que yo intenté, bueno, tengo un amigo que se llama Wilmer López, trompetista de Guayacán. Él a mí me recomendó para un ensayo una vez. Yo le dije, marica, estoy acá, porfa, cualquier cosa. Y me recomendó para una orquesta que tenía un baile. Y yo fui al ensayo, muchachos. Y como, claro, la altura yo no podía tocar, pues me fue como un culo en ese ensayo. O sea, paila. Y no me llevaron, pues paila. Entonces esa fue la primera, como el primer cachetada de realidad que tuve. Así como, no, hermanito, qué pena, pero no. No, nadie me conocía tampoco, entonces había que llegar a ponerla. Claro. Y yo llego allá y paila, no podía hacer nada, marica, sí me costó muchísimo. Entonces me fui todo achantadito para mi casa, pero pues bueno, ya aprendí que ya para la próxima que tenía, ya tenía que llegar A súper full. ponerlas, claro. Entonces, yo al mismo tiempo que hice la universidad, pues también seguí trabajando en orquestas tropicales, de salsa. Una de las primeras orquestas que yo toqué acá es una sonora que se llama H Sonora. Ahí llegué por medio de los Ortega, no sé si conoces la familia Ortega. No. Mm. Son una familia de músicos muy conocida en Nariño. Y Cristian Ortega, el hijo de Hugo, él era como el director musical de esa sonora. Entonces, ahí a través de ellos fue como que empecé a tocar acá en Bogotá. Ahí me empecé como a conocer con otros, empecé a conectarme. Y ahí empezamos. Entonces yo, claro, es muy complejo porque el ámbito académico y el ámbito clásico es muy difícil en el sentido que es muy estricto en cosas como el sonido, como ¿La técnica? la técnica. Entonces, si tú estás haciendo otro tipo de música Claro. y al otro día tenés clase de trompeta o tenés alguna cosa, pues es una preparación mental muy, muy, muy para cambiar el chip y para poder responder en ambas cosas. Al principio fue complejo, pero sí se puede. O sea, yo también siento que es una cuestión de compromiso, como de ir un poco más allá porque es muy complejo y entrenar. Hay que entrenar, hay que estudiarlo, entonces como cambiar de boquilla, cambiar de cosas, cambiar la mente como en el sentido de que mañana tengo clase, pero tengo un ensayo ahora, o sea, todo ese tipo de cosas, pero de verdad que sí se puede, porque también eso es otra problemática que pasa, que es que cuando uno se forma académicamente, entonces uno ya los otros estilos de música, entonces no, que Lo no se rechaza, puede sí. porque me daño el sonido, me daño y puede que sí, pero yo la verdad no creo. O sea, es cuestión de prepararse. Sí, eso yo lo he visto en el bosque con el jazz. Ujú. Entonces O sea, están... a la larga somos músicos y un músico es integral. Entonces, aprendemos las herramientas es para poder hacer cualquier tipo de música y poderla hacer como se tiene que hacer. Pero para eso son las herramientas, no para uno solo quedarse ahí. Entonces, eso Y también es un poquito ahí. aprender a discernir en qué género está tocando uno y Claro. en qué estilo está tocando uno Y y adaptarte. Adaptar la adaptarse. técnica Exacto, o lo que pero no sea. rechazar otro tipo de cosas. Por Eso. ejemplo, los Claro. pelados me cuentan mucho de los guitarristas, de los bends. Entonces, un bend es como doblar, o sea, pulsar una cuerda y estirarla para desafinarla un poco, que Ok. eso se utiliza mucho en el rock y bueno, Ujú. pero para el jazz, en el jazz no, o sea, eso no existe en el jazz. Prohibido, o sea, Prohibido. sí, O mejor sea, hay dicho. muchos chicos Anticristo. que, Ajá. que
lo que dices tú. Entonces, en vez de entender que una cosa es jazz y otra cosa es rock y que desde la guitarra puedo hacer dos cosas ahí diferentes, Ajá. no quiere decir que si hago un bend, entonces estoy fallando como músico Sí, porque hace exacto. parte de No, otra cosa. Y claro que que no. también qué rico uno poder, no sé, yo en mis Nutrirse, ¿no? presentaciones, yo hago muchas cosas académicas porque eso también fue lo que yo estudié. Es que eso es lo que iba a decir. O sea, Tumaco, aparte de tocar en estas orquestas de salsa que toca hoy en día, también toca música académica. ¿Estás en qué De hecho, orquesta? hasta el año pasado estuve en la Filarmónica de Bogotá, en la banda filarmónica. Y también, no, pues digamos, también tuve la oportunidad el año pasado de pertenecer a la Orquesta Mundial del Sistema, que es como el sistema de orquestas de Venezuela. Ustedes más o menos saben un poco cómo funciona eso Pues yo sé allá. que la orquesta de Simón Bolívar Eso. es Allá hay un, gigante. allá hay No un sé cuántos proceso músicos hay. de, que es como que hay un sistema nacional de formación musical orquestal. Entonces, tú a cualquier parte de Venezuela que vayas, hay mínimo una orquesta y un coro. Wow. Y hay profesores de todo, Por eso hay desde los tanto músico niños venezolano teso. hasta top, o sea, entonces eso hace que, claro, haya una fuerza y una formación que así tú estés en el lugar más recógnito, te garantizan que tengas una formación digna, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces eso hace que pues se eleve el nivel de una forma Y impresionante. tú fuiste a tocar con Ese ellos. sistema que ellos tienen allá, hay como unas réplicas en diferentes países del mundo, no tal cual, pero que manejen como más o menos esa integración de poder hacerlo. Entonces, digamos que la Filarmónica de Bogotá tiene un convenio con ese sistema de ellos, de orquestas, y a través de ese convenio, pues yo hubimos como unos 5 personas, 5 músicos, que representamos a Colombia en esa orquesta. Entonces eran como coristas, yo de trompeta, una fagotista, un violinista, un contrabajista, y entonces era la cuota colombiana que iba para allí. Entonces eran un montón de países y Qué se chimba. conformó la Orquesta Mundial. Eso fue como en julio, más o menos, junio del año pasado. ¿Y en dónde tocaron? Eso fue en Caracas, entonces estuve allá como 2 semanas recibiendo talleres, ensayando, más de 200 personas en escena, Sonando. coro. Un coro mundial y orquesta mundial, eso era una cosa A mí magnífica. eso es una de las cosas que más me gusta ir a la Uf, ópera, que haya coro y que haya orquesta. además que es el Eso es formato más increíble. grande, es el formato más grande que tiene la música, o sea, Exacto. no hay un formato más grande que es con orquesta completa y coro, weón, o sea, eso es lo Sí, más sí, sí. magnífico Sí, que hay. claro. O que haya coro juvenil Entonces, y coro wow, de mayores. Uy, tuve la posibilidad de estar en esa orquesta y, pues tocando Beethoven, tocando la heroica, mejor dicho, muchas cosas qué y chimba, qué Tumaco, esa rico, eso, uf. experiencia. Guau. Entonces, gracias Yo a sí la vi que subiste música, fotos de que ajá, estabas con un poco de gente allá en sí, Venezuela, eso fue pero no brutal. sabía bien el contexto. Entonces, a eso también te quería responder, que sí se puede, solo que hay que tener una preparación. Yo lo que más creo es mental, porque uno tiene que poder adaptarse a lo que la música necesita. Entonces, Ajá. para eso estudiamos, para eso nos dan las herramientas, es para que lo que te pongan enfrente tú lo puedas hacer y como se tiene que hacer, no como tú lo quieras hacer. Ujú. Entonces, para eso es como que tenemos las herramientas. Pero entonces sí se puede, porque uno puede ser versátil, uno puede ser integral. Y entre más integral uno sea, pues mucho mejor músico va a ser. Y ahí viene otra discusión que también es el posicionamiento laboral y la oportunidad de tocar con más Claro. personas y meterse en No, más y pues géneros. Es que también, o este man sea, toca. volvemos a lo mismo, no sé. También hay muchas personas que dicen, ah, marica, pero es que es que como usted está metido ahí en la rosca y como usted es el man, entonces a uno no. Pero también la cruda realidad es que uno a veces le ponen algo y tienes que tocarlo de una forma y uno lo toca como lo tiene que tocar y no como yo creo que lo tengo que tocar. Ujú. Entonces también es como un respeto hacia la música, que ese tipo de detalles son los que hacen la diferencia. Porque también hay personas muchísimo más talentosas, muchísimo más, no sé, con mejores cualidades técnicas, musicales, pero que en ese tipo de detalles de pronto no les interesa o de pronto no los han tenido en O no lo cuenta entienden. o no No lo lo entienden, no han entienden. tenido la posibilidad Porque también, de digamos, reflexionarlo. este man tiene en su ADN esta música salsera. O sea, nos contaba ahorita que en Tumaco, el que es salsero y no ha ido a Tumaco no es salsero. Ujú. Y, y viene acá a Bogotá a estudiar música clásica, porque eso es lo que se estudia en la Nacional. Eso fue muy fuerte. Entonces, claro, lo trae de su casa y viene a estudiar lo otro acá. Entonces, Además, claro, un se detallito que complementa. otra de las problemáticas de las universidades es que te dicen o te hacen entender que la música que tú aprendiste y de la que tú tienes en tus raíces no sirve. Ujú.
que eso no sirve para nada y que lo que vas a aprender ahora es lo que sí sirve. Y eso es un conflicto interno muy fuerte. O sea, ¿eso te lo dijeron en la universidad? No No, es que pero lo te lo hacen digan. sentir. Ajá. O sea, Ah, es ok, como ok, que, ok, mira, ok. no, tú vienes de por allá, pero acá es otra cosa. Es que eso es lo que pasa con el conocimiento formal. Que el conocimiento, hay personas que consideran que el conocimiento formal debe reemplazar al conocimiento cotidiano, pero es imposible de Pues hacer. entonces Sí, y desaparecerían las es músicas muy autóctonas, ridículo, es desaparecerían muy un montón de difícil. cosas. Claro, pero es que también se respeta la música raizal, por ejemplo, o la música Tradicional, todo eso. tradicional se respeta como una cuestión antropológica, pero la academia, desde la estructura de la academia, la pretensión académica, al estar replicando un método tradicional, en realidad dice, sí, 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 nosotros respetamos lo tuyo, pero es Pero, que esto es lo que lleva exacto. muchísimos años dentro de todo este sistema. Entonces, Eh, Entonces eso te genera aquí un conflicto, weón, esa de yo visión qué hago, yo antropológica qué es una soy. boleta. Pero entonces lo que yo he aprendido y lo que yo he hecho toda mi vida no sirve para nada. Entonces lo que a mí me gusta, Exacto. entonces eso no, y hay que aprender otra cosa. Entonces, Sí. hay un mancito un autor que se llama Pozo que habla sobre eso, sobre el conocimiento científico, le llamamos el conocimiento formal y el conocimiento cotidiano, pero a la final esos conocimientos tienen es que coexistir, ¿sí? y O sea, están un concepto... Pero juntos. mira que yo tengo una amiga antropóloga y ella me dice que hay una cosa que le molesta mucho de la antropología y es, por ejemplo, acá en Colombia, que es como, bueno, que hay no sé cuántas lenguas indígenas, no sé cuántos pueblos indígenas, no sé los datos, y también a raíz de todo eso, pues hay unas culturas diferentes, hay unas músicas diferentes, Ujú. y entonces lo que ella me dice que le molesta es como ver a esas culturas, ver a esas músicas, ver a esas personas como objetos de museo, como, ah, sí, 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 tú sí. estás allá en Uy, tu sí, selva eso y es. quédate allá, esto es lo chimba, lo que está acá en la ciudad, lo que nosotros Se separan, o estudiamos. sea, ya Entonces desde. es como ver a las, no, no se integra, no intentamos aprender, no intentamos comulgar, sino se toman a esas otras culturas como allá, como un objeto de museo, ah, sí, allá están en la vitrina, véalos, son esos son los arawak, O como ¿sí? para. Y los No. incentivos están en conservar, pero no en desarrollar, de pronto. Y Exacto. no se incluyen, o sea, Eso es lo uno le otro. deberían enseñar eso desde el colegio, weón. Las lenguas indígenas y las lenguas tradicionales de acá de Pues hay muchas Colombia. lenguas que se mueren porque En la nunca nadie. universidad también, que uno pudiera tener acceso a ese tipo de cosas, que uno pudiera entenderlo, poder hablarlo, marica, que uno diga, wow, me puedo comunicar con ellos, qué chimba, pero no, eso no pasa. Sí, claro. Eso es como, no, ustedes por allá y nosotros por acá, todo bien. Exacto, exacto. Entonces sí, eso es muy conflictivo porque tú llegas con muchas cosas y lo que te dicen es, no, eso no sirve. Entonces, claro, yo lo que sabía tocar y miraba la trompeta de una forma y cuando llego acá, no es que eso no es, señor, mire, saca lo que tiene que aprender a hacer nota larga, a hacer del estudio de yo no sé quién, de no sé cuándo y solo eso, y hasta que le suene. Y yo, ay, ok, bueno. Y es muy, muy fuerte, o sea, muy fuerte. Tuve la posibilidad, siento que también es muy bonito y pues como que le agradó muy bien a la gente, entonces yo me juntaba con todo el mundo. Entonces, claro, el parche trompetístico en ese momento eran muchos trompetistas que estaban como en carrera. Yo como estaba recién llegadito, pues yo era el primíparo. Pero claro, yo parchaba con los de tercer semestre, con los que ya se iban a graduar, con los que estaban como en quinto, en séptimo, y con todos. Entonces, claro, los desordenados que estaban por allá jodiendo, allá me iba y ellos solo estudiaban de memoria. Entonces ellos se aprendían los estudios y los tocaban, pero sin leer, sin nada. Entonces yo me iba para allá y me los aprendía. Entonces, claro, yo no sabía de qué era método, de qué nada, pero yo me lo sabía el ejercicio. Claro. No, que hagamos el método de no sé quién. Y yo, ¿cuál es ese? Ah, el que empieza. Ah, ya, listo. Y lo hacía. Pero entonces yo ni idea. Pero entonces eso me ayudó a que uno instintivamente hacía las cosas más fácil y no me lo tenía que aprender como si fuera un examen. Como cuando uno exponía en el colegio, ¿no? Eso. Tú puedes saber de qué vas a hablar y vas y hablas sobre eso, o te aprendías de El, memoria un el, texto. Están esos dos caminos. Literal. O uno como desde la charla, aprendía un montón. Claro, ellos ya estaban como en octavo, tal. Entonces hablaban de cosas de trompetistas, de músicas que yo en mi vida sabía y yo me decía, wow, marica, qué chimba. Y me quedaba con todas esas incógnitas y llegaba a mi casa a buscar todo eso después. Y empezaba yo a sorprenderme de, claro, estos manes conocen muchas cosas y qué emoción yo poder empezar a aprender eso. Después me iba con los que no salían del salón de trompeta y que se la pasaban allá metidos clavados con un libro. Allá me le metía allá a estudiar con el man. No, ¿qué ya está haciendo? No, marica, estoy mirando el método de no sé quién. Ah, ¿me le puedo pegar con? Claro, pum.
Entonces tenía como de todo un poquito. Con mi maestro Parra también fue muy bonito porque fue como un papá. Como yo llegué de 15, de 16 años a primer semestre, Y llegaste a vivir solo y acá. llegué a vivir solo, entonces fue muy claro. El maestro le decía a mi mamá, ¿y usted con quién va a dejar a ese muchacho acá? Pero bueno, muy chistoso. Yo al principio llegué donde una tía, pero ya después ella vivía por las Américas, pero esas distancias, clase de 7 de la mañana y yo levantarme a las 4 para coger un bus. En ese momento todavía estaban los bucecitos esos negritos chiquiticos Ajá. y eso pasaba lleno todo el tiempo. Uy, no, qué estrés. Yo no aguanté todo el semestre. Como a mitad de semestre le dije, mami, no puedo más. Yo necesito vivir enfrente por ahí cerquita, así sea en un hueco, pero necesito vivir cerca. Ujú. Sí, Y claro, si así estás fue. cerca de la U. Entonces después me fui a un cupo universitario y ahí ya mejoró la cosa. Eso les cuento, Bueno, muchachos. chévere, ese es el camino de la Eso es. formación y la Sí. parte como experiencial del desarrollo de la trompeta y el camino de Andrés como músico. Cuéntanos cómo es ahora, pues entonces en la parte profesional, a qué retos te has Sí, enfrentado Porque tú te dedicas a tocar, tú comes de sí, tocar no, trompeta. y pues muchachos, ha sido muy chévere porque como yo también venía, yo no paré de estudiar nunca, sino fue hasta que terminé la maestría. Entonces yo venía desde colegio, siempre estando siguiendo reglas, siguiendo instrucciones de qué tenía que hacer al siguiente año. Entonces yo apenas me gradúo del colegio, paso al siguiente semestre de una a la universidad. Después de que acabo la universidad, al siguiente semestre empecé la maestría. Entonces yo nunca paré de estudiar, nunca había tenido un momento de pausa en mi vida como de decir, y bueno, ¿y este man qué quiere? Ha aprendido un montón de cosas, ha tenido que hacer todo de un montón, pero nunca le han dicho, ¿y el qué quiere hacer? Entonces eso fue emocionante, pero también me dio mucho susto, porque cuando terminé la maestría dije, ¿y ahora Sí, qué sigue? Pero también estaba mamado de estudiar, o sí, sea, claro. como que puta, porque hubiera sido otro y hace un doctorado Sí, y claro. arranco y sigo, pero la verdad yo estaba tan colapsado que yo ya no quería más. Quería tener un momento de pausa, de poder respirar, de poder decir que tranquilo, marica, ya no tiene que seguir órdenes, ya no tiene que hacer la tarea de no sé qué. Ahorita tiene tiempo para usted. Entonces fue chévere porque pensé que iba a quedar como en un limbo, pero no. Ahí fue donde sale la Pambelé, que en la pandemia surge como esta agrupación que pues me ha cambiado la vida. Como que pasé de tener como ese motivo de estudiar, ahorita de poder aplicar lo que he estudiado y todo lo que he vivido, ahorita aplicarlo en la música que voy a hacer. Entonces ahorita lo que estoy tratando es de poder integrar todo ese conocimiento, pero de una forma única. Entonces, ahorita el propósito es poder ser lo más distinto posible, pero con calidad. Ok. Entonces, todo esa riqueza musical que he tenido la posibilidad de aprender y de estar en diferentes entornos, poderlos aplicar, pero desde la trompeta. Entonces, es cómo poder hacer, cómo demostrar de que sí se pueden hacer las cosas de una forma más integral, pero con técnica, con profesionalismo y sobre todo como agregando de todo un poquito, porque a eso voy, es yo cómo puedo integrar en mi forma de tocar o en una improvisación o en eso, todo lo que he podido hacer Ujú. y que se pueda demostrar y que la gente lo pueda entender. Y que la gente sepa, o sea, pues que ese es la meca de decir, quiero tener un sonido también y un estilo Sí. propio. Total. Y ese estilo y ese sonido, hay gente que dice que uno desarrolla un sonido y un estilo cuando falla imitando al músico que quiere parecerse, ¿sí? O sea, como que intentas imitar a ese músico y nunca lo vas a lograr, pero ese camino de la imitación te permite llegar hasta un punto en donde desarrollas un sonido propio y un nivel propio. O la otra forma es pensar eso, ¿no? O sea, todas las experiencias que yo he tenido en mi vida, todo el lenguaje que yo he podido conocer mediante la academia, mediante tocar, mediante mis raíces, ¿cómo lo Ujú. voy a integrar en un estilo propio? Me gustó mucho, lo más distinto que pueda, pero Sí, pero con Pero bien, calidad, con con calidad, técnica, sí. con como tiene que hacerse la cosa. No, y también es un compromiso personal, digamos, yo con lo de pandemia, con lo de la maestría, con todo esto, con el profe Eliezer que les comentaba ahora, el profe de pedagogía que tuve, pude empezar a reflexionar de dónde vengo, de cuáles son mis verdaderas raíces musicales, de cómo poder hacer un poco más de referencia en ese tipo de cosas, porque eso es lo que me hace distinto. Entonces, no sé, la música del Pacífico, yo en mi recital de maestría, yo compuse una suite que es como integrar lo académico y lo tradicional y lo plasmé en una suite para trompeta y marimba de chonta como solistas.
Ok. Wow. acompañadas de un formato híbrido. Entonces, que era piano, pero también había bombo tradicional, cununo, guasá, marimba de chonta, pero habían violines, había piano, había contrabajo. Wow. Entonces, ¿Eso está grabado? sí, Eso yo iba a eso está preguntarte en eso. Spotify, se llama Sweet Marimpeta, Uy, eso hay que para que lo escucharlo. escuchen. Y también hice como un pequeño documental de todo el proceso de producción. Me ¿Y fui está en para YouTube? Cali, en YouTube ahí también ¿Y está. cómo lo buscamos? En el link mío del perfil de Instagram, ahí sale Ok. el linkcito de YouTube Uy, y eso ahí yo toca tengo ese pillarlo. documentalito. Pendientes todos los chicos chicos y chicas que están escuchando el podcast de lo que está diciendo al final, estar en las redes sociales Sí, sí, de de una. Andrés. Ahorita nos ponemos pilas con eso. Qué chévere. Entonces intenté hacer eso, como ven, pero claro, yo soy Andrés, pero yo soy de Tumaco, todo el mundo me dice Tumaco, pero yo no estoy referenciando, no me siento tan tumaqueño. Entonces quería volver a sentirme un poco más tumaqueño. Entonces ese proceso de volver otra vez a mi casa, de volver a escuchar, porque claro, yo de peladito yo recuerdo que mis papás son profesores del magisterio, pero ellos toda la vida han bailado danza. Y yo recuerdo que ellos me llevaban cuando ensayaban danza y yo bien niñito y yo tocando el bombo allá mientras ellos bailaban o yo siempre estuve ahí cerquita de la música. Entonces también es como una raíz que eso viene desde hace rato, pero que uno a veces es ajeno por lo de la universidad también que te digo, que te hacen alejar de lo tuyo, porque lo que es bueno es otra cosa, y ya después tú dices, no, pero yo quiero volver otra vez a donde a lo mío. Entonces volver otra vez a eso, esas raíces, eso fue lo que me hizo como de verdad darme cuenta que uno es muy distinto y uno tiene una riqueza que tal vez de pronto no la tengan otros y eso hay que sacarlo a flote. Me haces acordar de Camilo Ibarra, del músico amigo de nosotros, que él es de Pasto, y entonces él se vino a estudiar música al bosque. Entonces era una situación, yo salgo de Pasto y llego y estudio jazz, y cuando termino mi formación, yo me acuerdo que Camilo me dijo, voy a hacer una maestría, y tengo dos caminos, o me voy a hacer una maestría por fuera, que me enseñen música, o me quedo acá haciendo una maestría y vuelvo a mis raíces. Y con él hicimos un disco que se llama Transeúnte, que era eso, ¿no? O sea, él decía, después de haber estudiado jazz y estar en la academia, me di cuenta que hay un Vuelvo, montón de sí. cosas allá donde yo Y soy que es que a veces que no las queremos traje. imitar y queremos ser como tenemos, todavía estamos un poquito colonizados en ese sentido de que lo de afuera es mejor. Y musicalmente estamos todavía, no digo, ahorita hay un movimiento fuerte con lo de nosotros, pero seguimos todavía pensando que lo de afuera es mucho mejor y pues eso también es un conflicto Mm. y hay que batallar, hay que hacerle fuerza a eso porque cuando tú sales del país, lo primero que te dicen como colombiano es toca música colombiana o toca algo que sea distinto a lo que hacen acá en este lugar. Y ahí es donde o la rompes o qué fracaso, ¿sí Pues me entiendes? las bandas que venden giras gigantes en Europa son Sí, súper, súper autóctonos. O sí, sea, ¿no te Y acuerdas eso es de lo que está Basurto? ahorita por ejemplo, gustando, Basurto, pues total, todo eso yo conozco a tradicional. Aníbal y se fue un mes y pico a Europa a tocar champeta, güey. Y te acuerdas los videos que subía, que era Y la los gente de allá videos, No, bailando eso, así? eso es una locura, o puros, sea, puros monos allá bailando champeta a su Qué manera, chévere. pero sí, no, ahí pero, o sea, y son muy agradecidos con cuando o sea, les porque es gusta que de mucho eso. verdad es que acá tenemos un paraíso Ujú. musical y mucha una riqueza, Ujú. pero hay que sentirnos como Sí, es como ir a comerse un tamal en Nueva York. No vas a ver igual, güey. Entonces, y un sentido mejor, de pertenencia que también tenemos que arraigarnos más con exacto. esto. Entonces, como si usted quiere imitar algo de afuera, no le va a quedar igual, pero haga lo que usted sabe hacer acá. Ujú. Yo creo que la aproximación más interesante o la visión más chévere de lo que hemos hablado es la visión de Andrés de decir, pues esto soy yo y esto es lo que me enseñaron en este sistema académico en el que estamos metidos y ya. Ujú. Y no voy a dejar de ser yo por estar tocando esto, Y pero que tampoco voy a ignorar esto. exacto, y voy a integrar los dos Eso, ahí está. y hacerlo mucho más divertido en ese sentido. Ese es el camino, Sí, yo, claro. yo que he tenido la oportunidad aquí de grabar al hombre y verlo también en vivo. O sea, tiene una sensibilidad muy bacana, sobre todo, por ejemplo, en los pedazos de los solos, como las pone bacano, o sea, tiene unas propuestas chéveres. Entonces, y lo que él dice, como dentro del género, entre la vaina, pero, y de pronto bueno, yo que soy muy imaginativo con la música, ay, toma Kitty, si la tiras así, tal, pin, man, la pone como sin yo escribirle música ni nada, sino simplemente haz, yo qué sé, el man, pin. Y otra cosa es que yo estudio absolutamente todo lo que toco, ¿sí me entiendes? O sea, obvio es inspiración del momento, emoción, hay cosas que salen naturales por el estado en el que uno está en ese momento, pero
te juro que yo practico todo lo que hago. O sea, si yo no lo practicara, ¿con qué seguridad lo toco en vivo? Claro. Entonces, eso también es importante porque, claro, también de pronto la gente piensa que es que uno no estudia esto o que lo que todo sale es espontáneo de aquí del corazón. Y sí, pero lo entreno y lo entreno mucho, de muchas formas. Intento las variables que más pueda para que cuando ya me toque hacerlo, yo ya tenga 1000 recursos y no tenga que pensar, porque ese es el verdadero sentido. A veces cuando tú piensas mucho lo que tienes que hacer no te sale como tan tan rico. Así las pongas todas, pero bacano. En cambio que así falles, pero que eso suene como si uno de verdad lo quiso hacer, eso se le queda más a la gente y a Pero esa uno. barrera técnica solo se logra estudiando, Exacto, a eso voy. Para superarla. lograr eso, tenés que practicarlo 1000 veces Sí, o sea, y poder de verdad tener el control de decir, marica, quiero hacer esto y lo voy a hacer así porque así. Y mira que exacto. eso es replicable en todo, no solamente en el instrumento, bueno, en el instrumento también, Sí, pero o una sea, persona que tome una fotografía, lo mismo, o sea, tiene que hacer un montón de entrenarlo disparos para mucho. poder solamente ver Pum. y tomar la foto. Y nosotros en la mezcla o en la Ujú. parte de la Exacto, grabación también, Exacto. ¿sí? Hay que darle y darle y darle y darle y darle. Y aunque llegues a un punto bacano, sigue dándole porque, o sea, Messi es Messi y el man sigue entrenando. O sea, Sí, total. exacto. Y lo Y es que, el compromiso de que, marica, o sea, no sé, hay mucha gente que de pronto nunca ha visto a la Pambelé, digamos, en este caso en vivo, y que cuando vayan a escuchar eso en vivo, de verdad digan, Dios mío, ¿cómo o toca ese sea, tumaco? qué banda tan No, tesa, es que es una ¿sí me banda muy entendés? adulta, güey. Pero no es solo de ir a escucharlo, sino es la experiencia del show, ¿sí me entiendes? Entonces eso también es lo lindo, así como con la 33, con la Mamba, con todo, porque con todo con el que yo trabajo yo intento hacer lo mismo. Yo soy músico y yo no sé hacer más nada que la música y por eso lo hago como si me fuera a morir mañana. Entonces, es un compromiso que yo tengo con la música y que trato de hacerla como si me fuera a morir mañana literal. Porque de eso se trata, o sea, si no yo para qué, si no la voy a hacer bien, pues ¿qué estoy? Estoy como fallándole a mi propósito. Y desde que empecé a pensar así, todo ha fluido mucho mejor. Como que sale el trabajo, cuando a veces pienso que no tengo, sale algo, una grabación, alguna cosa, pero es porque estoy comprometido, o sea, y si no me sale Sí, nada, me quedo en mi casa estudiando, escuchando, sí, sí, sí. descansando. Sí, también últimamente aplico mucho eso como el estado mental, como de lo que Mm. uno se da a uno mismo en la mente, como de verdad eso funciona al resto, güey. Es muy chévere. O lo que Y nos eso tampoco decía, nos lo enseñan en la universidad, que es algo muy importante. bueno, sí, ahorita fuera de micrófonos Uf, hablábamos de eso con Tumaco, ¿no? De todo toda la información para la vida que uno no puede, pues, no, y además que te aprender. enseñan o quieren que tú seas una superestrella, pero esa superestrella es un ser humano, de carne y hueso, que sufre, que llora, que tiene que pasar por un montón de cosas y que te tienen que preparar también para eso. Obvio, a uno tiene que buscar ayuda por su ujú, lado, todos necesitamos estar pendientes de eso, pero qué lindo, digo, qué genial que uno en la universidad pueda tener un espacio donde te enseñen a ver ese tipo de cosas, la humanidad del artista, que somos frágiles, o sea, y si nos sentimos como un culo y no quiero tocar, no, pero es que tenés que tocar porque es que si no tocas hoy no vas a poder llegar a ser el mejor del mundo, pero si me siento como un culo, no quiero hacer nada. claro. Y entonces ese tipo de cosas es donde hay que humanizar también un poquito esto, Hay, hay, porque hay un montón de perspectivas en la educación que se han venido transformando. Tú que estudiaste la maestría, una maestría en sí, educación, ahorita sabes que estamos en un proceso, hay un proceso de cambio. O en la época, pues en la época que yo estuve en la universidad y sobre todo que yo estudié ingeniería, eran unas vainas donde, o sea, somos robots, weón. O sea, literal. esto es, Hay que cumplir con eso y ya, si a cualquier costa. esto pasa con la corriente y esto pasa aquí con esto y esto es un informe y usted habla en tercera persona y usted mismo, el investigador, se acaba de dar cuenta que ¿y quién es el investigador? Pues yo. Sí, entonces es una vaina como que nos Ujú. ponemos todos enajenados en una cuestión que hay que ir transformando y cambiando. Y hay iniciativas desde algunas instituciones educativas, pero el cambio lo hace uno como profe, como tú dices. Sí, O sea, total. yo ahorita fuera de micrófono estás diciendo, oiga, yo todavía no me he metido a estudiar, a enseñar así full, porque sé que voy a chocarme contra unas cosas que están Mm. estructuradas con las que no estoy de acuerdo. A ti también te pasó eso, Sí. Miguel, Sí, en un lugar donde y es trabajaste. complejo porque claro, lo ponen a uno en una espada y la pared, que uno dice, Dios mío, Y, Y es y, que sí, yo pienso y que te de pronto mata, o el sea, pecado de las instituciones es pensar que enseñar esto es como enseñar a sumar. O sea, sí, aquí y en China y en Marte 2 más 2 es 4. Pero lo que decía Tumaco, o sea,
cada persona tiene su proceso y más con esta vaina que es artística, entonces pues se abren todavía más las posibilidades Mm, y ellos quieren que 2 más 2 sea 4, pero no, man, es que esto no se puede así. sí. Y No, enséñale a alguien a tocar trompeta, pero sin trompeta. ¿Qué? O sea, no se puede. sí, no, y digamos, no sé, yo, si alguien necesita un consejo, alguien necesita o me escribe para solucionar algún tipo de duda, te juro que yo no cobro por ese tipo de cosas o yo Ahí no ya cobro saben. por dar una clase, si me hago entender. Pero es por lo que estamos hablando, es que es con un propósito de si alguien necesita ayuda y yo lo puedo ayudar, pues yo te ayudo, ¿sí? Eh, en el sentido también de que es que yo amo, o sea, yo la enseñanza y la pedagogía me parece que es lo más hermoso del mundo. Sí, es increíble, man. Y es, pero para uno sentirse así enamorado de eso, uno tiene que tener un ecosistema que te lo brinde. Mm. Y necesitamos armar ese ecosistema acá. Hay gente que ya lo viene trabajando, pero uf, es bastante complejo, porque claro, tú representas una institución y ya tu voz no cuenta. Es que a veces pasa eso. A veces uno llega. Yo empecé de profe muy joven, también por una cuestión de una maestría, y yo arranqué y entré de una. Y a veces uno llega con muy buenas ideas y la misma institución le frena a uno un No montón. hagas. No, eso no, Mm, no, eso no, eso no. Pero a veces también, o sea, te lo digo porque yo llevo 10 años en una institución. obvio. A veces uno encuentra huecos donde uno puede Meter cositas un meter poquito. vainas, sí. Total. Entonces, de pronto, eso podría ser como algo que se me ocurre ahorita. Ujú. De pronto, si estás por alguna situación esperando un momento más preciso, pues va a tomar un tiempo a que eso suceda, pero va a suceder. Y hay que empezar en algún momento. Pero si de pronto empiezas en algún momento donde haya, o sea, cumple con unas cosas y busca la manera de aportar y de hacer cambios y transformaciones, Sí, porque a la total. final uno se queda es con los chinos, o sea, los chinos son los con los que Exacto. uno habla. O sea, el jefe de uno Ujú. puede venir y a la suma dirá, este man sí llegó temprano a clase y se No, va, pero la libertad de cátedra uno puede ayudar muchísimo a que la gente sí, piense ¿no? un Y es montón. que Sí, eso es cierto. también uno cuando ayuda a alguien es demasiado increíble. O sea, cuando alguien te dice, gracias, hermano, de verdad que me... O sea, eso es una sensación de uno de verdad aportar un granito de arena a que alguien mejore o que alguien pueda de verdad, no sé, disfrutar el camino también un poquito más. Eso es una sensación gratificante increíble. Y mira que yo lo vi, digamos, con Migue cuando fue profe ahí en esta institución que yo les digo, y lo que pasó con esos pelados en esa época. Y a día Sí, de hoy me sigo hablando con por eso. ellos, me escriben para preguntarme vainas. O Por eso, o sea, sea, sí hubo Sí, una eso es huella, brutal. aunque yo inicié su proceso formativo, pero pues no lo terminé ni, Mm. sí. y también sucede con el podcast, que era lo que estábamos hablando ahorita fuera de micrófonos, que tú dijiste, María, qué chimba que hagan una vaina donde empiecen a hablar de unas cosas que nadie le habla a uno dentro de la U y yo no me puedo poner a hablar mal de la U, no solamente porque trabajo en una universidad, sino porque también defiendo unas cosas desde allá, que es la misma postura que tú Total. dices. O sea, No, tú y no puedes decir, que... la música es una chimba y todo lo que enseñan en la academia no sirve. No, No, no. De hecho, yo lo que soy también es gracias a mi formación Claro, exactamente. y mi exacto. universidad, agradecidísimo siempre por todo. Pero como uno también quiere que sea mejor, entonces uno por eso Exacto. también aporta su granito de Mm, Y arena es, y dice lo que uno siente y lo que uno también ha vivido. a eso llega y a eso va a llegar. Y siempre es, en la maestría siempre le hablan a uno del mito de Platón y tiene todo el sentido Ujú. del asunto, ¿no? Entonces, la caverna de Platón, entonces estamos encerrados, alguien sale, ve cómo es afuera y qué retos hay afuera y de alguna forma volver a la cueva a medio liberar a esos que siguen Mm, ahí engañados con el reflejo. Entonces, es ir pensando la educación e ir pensando la pedagogía, no solamente en el aula de clases, sino en espacios como estos exacto. y en espacios como desde la Sí, música y desde el fomentar, trabajo en equipo. fomentar. Y es que podemos decir lo mismo de muchas formas. Yo también siempre digo lo mismo cuando alguien me pregunta hasta cosas trompetísticas. Yo le digo, hermano, ¿tú de cuántas formas puedes decir te quiero? Lo puedes expresar, lo puedes decir, lo puedes dar una acción, ¿cierto? O sea, hay muchas formas de hacer una cosa. ¿Qué tanta creatividad puedes tener para esto? Y esa creatividad depende de ti, no depende de lo que yo te diga. Pero sí quiero que tú te pongas como a investigar qué tanto tú puedes como imaginarte esto, de qué tantos colores, de qué tantos sabores. Y eso ahí uno empieza a generar como un, oiga, pero sí, ¿no? No había analizado eso. Yo siempre toco esto de esta forma. ¿Por qué no lo hago de atrás para adelante? ¿Por qué no le subo un tono? No, ¿por qué no lo toco ligado? ¿Por qué no lo toco articulado? Siempre lo toco igual. ¿Por qué no lo toco distinto? Ahí uno empieza a generar como una cosita ahí en el psiqui y una listo. curiosidad. Y ya, problema solucionado. Creatividad, ganas de querer hacer las cosas de otra forma. Eso también es un poco lo que nos quita la universidad, la academia, el régimen. Si no es así, no sirve.
¿pero por qué? Ajá. Puede que yo lo encuentro, me demore más, pero eficaz también va a ser. Entonces, claro, esa creatividad también hay que fomentarla. Yo trato de fomentarla siempre. Claro, claro. Muy importante para, pues, para la música, Mm. también la creatividad. Y Imagínate. también quería decir algo, tú ahorita decías algo como de, uno imita mucho, claro, uno tiene referentes siempre y pues uno trata de, De imitarlos. pues sí, de poder tratar de tocar como ellos lo que uno más pueda. Y eso es un proceso muy chévere. Miren que yo personalmente casi no transcribo solos ni transcribo cosas como de otros trompetistas, pero lo que sí hago es escucharlo mucho. Ujú. Obviamente el ejercicio de transcribir es buenísimo, tanto para agilidad de oído, para uno también tener recursos, para cogerse cositas de algún trompetista que uno le generan bacano. Pero yo, más que transcribir, lo que hago es intentar descubrir como la intención que tuvo ese trompetista en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando tú transcribes un solo, la mayoría de las personas lo que hacen es transcribir las notas. Las pepas, sí. La neta pepa. Pero nunca se fijan o de pronto van un poco más allá de poderlo tocar con la energía y con el sentimiento que de verdad lo hizo el solista. Que eso es otro nivel. O sea, eso ya es el nivel pro de una transcripción. Que es que no solo son las notas. Yo cuando soleo no solo estoy tocando notas. Yo me estoy expresando. Ujú. Yo me estoy, quién sabe, me estoy gesticulando, lo estoy, ¿sí me entiendes? Y no es solo las notas. Entonces, a veces el ejercicio de transcripción me parece como un poco conflictivo por eso. Porque claro, te enseñan a saber todo lo que hizo este man ahí, pero y a la hora La no sé, interpretación, hay sí. unos solos que uno los escucha y guau. Pero cuando se los escucha a otra persona es como, Sí, 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 la sí. tocó todo, bacano. Sí, 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 sí. Y tocó todo, o sea, perfecto, pero A mí me pasaba, era cuando, uno hace nomás así. cuando yo me quería, en mi adolescencia yo me quería sacar un solo de algún guitarrista. Entonces la fácil para mí era, porque pues era perezoso para estudiar, yo me bajaba el MIDI y lo metía a Guitar Pro. Y entonces cuando lo ponía en Guitar Pro sonaba el solo, pero sonaba como, o sea, como todo plano, Planito, sí. quieto, y estudiaba contra esa partitura electrónica. A diferencia de alguien que de pronto sí está estudiando el músico y la técnica, bueno, lo que sea, que no va a sonar así como tan plano y tan... Sí, no, y que pues de hecho el hecho de uno transcribir algo que hizo otra persona, eso es muy complejo porque hay que analizar todo ese contexto. Entonces, me parece que ese ejercicio va un poco más allá de solo las notas, sino es como de verdad uno analizarse el contexto que está haciendo ese man ahí, o inclusive escucharse toda la canción. Que a veces, no sé, solo nos vamos a la parte del solo, Ujú, pero no miramos el contexto en el ujú, que viene ujú. toda la música, ese man por qué llegó a ese estado de lo que viene, o si hay un solo antes. Entonces, como que ese tipo de contextos hacen que de verdad uno vaya un poco más allá, y esos son los detalles que hacen la diferencia, que es lo que le hace un músico pro a un músico muy bueno. Sí, claro. Los detalles, bueno, es que digamos, claro, no, uno solo se fija en que ese man hizo esa notísima aguda por allá, pero y todo lo que construyó y todo lo que hizo, la Exacto. primera nota que hizo, o sea, un acorde por allá, y uno dice, wow, Todo lo que hizo no, Dios antes de mío, ¿sí me llegar entiendes? allá. Sí. Y es sensibilidad. O la misma expresión que tiene esa nota aguda. O sea, Ujú. no solo la nota en sí, sino ver la cara del man pitando esa Eso, o vaina. sea, son detalles, Es que uno dice, Dios yo lo he mío. escuchado hablar todo eso y solo estoy pensando en el solo de Wynton Marsalis de Bam Bam Quere en el Uy, sí, concierto cero de solo. Rubén Me Blades. mostraste. Marica, ese Solazo, solo es weón. una boleta. Y Y te lo juro que que él ese dice, o cucho sea, tuvo que haber estudiado por ahí mucho para haber hecho esa improvisación. O sea, yo no me imagino ese man cuántas veces hizo estudiando salsa allá y el man ahí encima para que haya hecho un solo así tan hijo de puta, weón. es que Perdón las palabras, No, un no pero, pasa, solazo, no no, pasa nada. aquí no hay censura. pero yo no, yo me imagino que ese señor tuvo que haber, Dios mío, o sea, Mm. Lincoln Center, Rubén Blades, Wynton Marsalis, eso no puede ser ahí un solito ahí ya, no, eso tiene que ser el solo, y weón. el primer tema del concierto, o Uf, sea, y tiene el man la tira y uno sí, los queda como, detalles, los uy, detalles. pero, o sea, ver la expresión corporal del man pitando y como las caras, Una como apachurra gozadera. los ojos, como, de verdad, uno ve que el man siente la vuelta, güey. Y que se preparó muchísimo. No, Sí, eso es, esos son los detalles. De pronto no todos los músicos yo o creo no que todas todo el las mundo personas que quedó no aquí son abierto. músicos pueden llegar a saber eso porque claro, lo que ven es como el resultado. Exacto. Pero es que la Sí, preparación para esas cosas es pero es que de verdad. en ese solo en particular, yo no me había fijado y un día que se lo mostré a Oscar, me dice, pero mira la cara del trombonista, mira la cara, o sea, No, los mismos músicos que gozando, están Sí, man. al lado del man son como,
este man está en otra liga. Flipando, o sea, Sí, o no, sea, una sí. cosa Y impresionante. después Rubén Blades le tira un pregón Sí. Ajá. y es como, no, o sea, todo el mundo en ese escenario estaba boquiabierto con el solo que hizo ese tipo. Sí, chévere pensar que a veces nos quedamos solamente en el componente acusmático de la música, ¿no? O sea, solamente que escuchar la música músicos. sin ver. Entonces, la experiencia que tiene Migue, sobre todo con con toda esa escuela de grabación que te conoció a ti, Ujú. es no solamente escuchar, sino verte tocar a ti y ver a tocar a un montón de músicos Sí, y la todo el gente que proceso va a creativo, weón, de conciertos también. cómo de verdad llegan esos resultados. No sé, el tema que sacamos. Los que estuvimos ahí somos los que de verdad nos podemos decir, maricas, cómo salió todo, cuántas veces lo repetimos, este pedacito, no, que no sé qué. Porque la gente solo mira el resultado final, pero claro, todo ese proceso de verdad ese es el verdadero trabajo. Y eso es una recomendación chévere para la gente que nos está escuchando y que le interesa la música. Ujú. No solamente quedarse escuchando música a través de playlist y a través de, pues digamos que, sí, recomendaciones como personas que recomiendan música, sino también ir a los shows, Uy, interesarse sí, muchísimo la por ir a los música en shows. vivo lo es todo. Exacto, yo he querido Ujú. hacer y tengo que proponerme y tengo que hacerle mucho caso a Migue porque Migue siempre me invita a eso y yo ando siempre ocupado a veces, o a veces no solamente lo ocupado, sino que estoy mamado No, total. y tal vez ir a un concierto es una forma de descansar, Y te solamente que... recarga otra vez. Exactamente, entonces ir a escuchar músicos en Sí, vivo, eso. ahorita que viene el Festival Para Centro, todos, músicos, no músicos, todo el mundo. exacto. Ir a los Debería. conciertos es una experiencia Sí, para la vida. entonces es una invitación y es un compromiso también con los oyentes de mi parte, como empezar a, a, a ir a más venues, a ir a más eventos y a escuchar músicos para poder ver y entender esos componentes que no se ven siempre, que es más allá de las notas, más allá de Claro, no la son tan implícitos rapidez, ahí. exacto, ver como la expresión y ver el sentimiento y el sentir de la música en los músicos que nosotros tenemos acá en Bogotá y bueno, acá en Colombia. Y chévere, Total. pues si nos encontramos por ahí también parchar con la Sí, gente claro. que nos conozca. Qué chimba. Sí, estuvo muy, muy chévere todas las Sí. reflexiones que tiraste ahí, tu Y acá Maquito. podemos seguir, Uy, muchachos, Dios claro, amigo, mío. si eso. Que tela Para para hablar cortar. carreta lo tenemos clara. Pero Claro. sí, marica, la verdad sí Pero está qué una rico, chimba. sí. Y esto hay que hacerlo, hay que invitar a la gente a que reflexionemos de esto, que hablemos de esto, que nos preguntemos cómo podemos de verdad mejorar en todo lo que tenemos que mejorar. También saber que como música colombiana, como músicos colombianos, tenemos un compromiso de representar a ese país lo que mejor podamos. Y a mí me encanta la palabra de representar porque yo me siento representante siempre. O sea, desde que me fui de mi tierrita, yo siempre estoy pensando en mi tierrita y cuando salgo de Colombia también siempre estoy pensando en que yo estoy representando y siempre dar como esa cara, la mejor cara de nuestro país porque pues, a la larga es eso, ¿no? Somos embajadores, somos representantes y cuando salimos es a eso. Sí, claro. Qué chimba. Y que, no sé, que la gente también se lleve otras perspectivas de la música colombiana al alto nivel. Y Qué eso también chévere. es como el compromiso. De verdad que sí, una de las, como de mis sueños es poder como tratar de catapultar la música colombiana de primer lugar. O sea, que los músicos colombianos seamos los cubanos, o sea, que seamos los gringos. Que primero seamos la primera opción. Sí, sí, Uy, sí. que necesito grabar rock. Papi, llámate un colombiano que va a la fija. No, Qué que ch- necesito grabar un reggae, una salsa. Papi, Colombia, ¿qué necesitas? Eso sería guau, marica. Y podemos hacerlo, sino que tenemos que unirnos. Sí, sí, sí. Sí. Igual la industria musical colombiana también, obviamente en otros géneros un poco más mainstreams, también se está convirtiendo en Mm, referentes para unas vainas. para todo, Pero sí. hay otros géneros, hay otra riqueza musical que también depende mucho del gremio y depende mucho de nosotros que estamos, bueno, Apoyarnos, sí. digamos, yo en la parte de la postproducción y en la parte de la educación, tú en la parte de la grabación, Migue también, ¿cierto? Y tú como músico empezar a hacer como, bueno, hay que crear espacios, hay que crear Mm, estrategias para empezar a visibilizar mucho esa música. Y que las personas que están estudiando música y nos escuchan como que también le den una mirada hacia la música colombiana y no una uf, sí. mirada como desde la antropología que hablamos hace un rato, como, Ajá, ah, sí, tan chévere que es la música colombiana, pero venga, yo sigo haciendo esto que es un total. estándar y no sé qué, No, y sino que ir. digamos, no sé, vienen de Asia, vienen de Europa, vienen de Estados Unidos a hacer maestrías acá, a sacar discos acá, a grabar con los maestros de acá. Y los colombianos no nos interesa nada. Yo como, Dios mío, estos manes están sacando y sacando y cosas chimbas, cuando nosotros podríamos hacerlas también re bacanas, pero no tenemos ese sentido de pertenencia. Entonces, Sí, eso es verdad.
cómo podemos también hacer que sea prioridad o que nos interese, pero es que claro, para que sea prioridad nos lo tienen que enseñar desde chiquitico, para que crezcamos con eso, que sea importante. Y mira que también pasa con el cine. Mm. También pasa muchísimo con el cine. Y en Colombia se produce cine fuertemente, fuertemente. Pero no hay como una visibilidad tan... La gente no piensa en ir a cine. Yo he escuchado gente que dice, yo no le pago boleta de cine a una película colombiana, ni loco. Yo voy a ver tal cosa. Y bueno, yo también voy a cine a ver total. de todo. ¿Sí? Pero es eso también, es mirar que entre y que mira que mucha gente no tiene acceso a productos de calidad colombianos. De pronto tienen unas referencias que como que, sí, no, bacán. Pero no conocen también de pronto lo que ya se está haciendo o las cosas. Es que, man, digamos, con todo esto de las redes y del internet, como hay tanto, entonces al mismo tiempo uno tampoco se toma el tiempo de empezar como a investigar un poquito más minucioso de qué más ha pasado por ahí o qué están haciendo, qué procesos creativos están saliendo, porque es que hay un montón de cosas, hay un montón de gente que está, no sé, así como uno es creativo en la música, hay gente que en todas las artes está haciendo un montón de cosas impresionantes. Sí, y han habido pelis, el año pasado vieron buenas pelis colombianas en cartelera. Claro. Que eso es lo otro, la distribución falla bastante, porque solo están en Cine Colombia y en 3 teatros. La difusión no llega como de pronto... Sí, porque no es negocio pues, para algunas... Exacto. Pero sí hay pelis muy buenas colombianas, pues, que se salen de lo mainstream de cine colombiano, que eso sí, la verdad. Y apostando otras cosas también. Pero hay buenas pelis. Bueno, hermano, qué chimba, en serio, todo lo que hablamos. Qué rico. Qué chimba esa reflexión. Muchas gracias de verdad por todo. Muy contento. Esto quedó muy, muy lindo. Y nada, bueno, para la gente que te quiera encontrar por redes sociales, que se quiera comunicar contigo, ¿cómo te encuentran? Bueno, en Instagram salgo como Tumaco Trumpet 12. Tumaco Trumpet 12. Y Facebook, Andrés Castrillón. Yo sí soy a la antigüita con Facebook todavía. Cero TikTok, nada. Solo Instagram y Facebook y eso. Y por ahí te escriben y directo. Y bueno, ahí en el perfil de Instagram pueden encontrar los links del documental. Ahí en el perfil de Instagram está el link de YouTube del documental que hice de la suite, para que también lo vean, muchachos. Y la suite también está en las plataformas, en YouTube, está en Spotify, en todas esas. ¿Recuérdanos el nombre de la suite? Suite Marimpeta. También es importante saber que pues Andrés también es músico de sesión, ¿no? Entonces, sí, total. Los músicos que nos escuchan, mis estudiantes que nos escuchan y de pronto necesitan una trompeta ahí como para grabar y para producir, ahí ya saben que lo tienen. De una. Desde la casita también creo que ya puedo empezar a grabar, entonces. Sí, el Tumaquito se está ahí montando los fierros. Ahí empezamos poquito a poco. Tremendo. También les cuento que, claro, mi proyecto también es empezar a hacer música mía, yo tengo un montón de ideas, por eso también quiero adecuar como un espacio en mi casa para empezar a sacar música, porque también quiero hacer un montón de cosas, romper barreras de que no puedo hacer un disco de jazz, un disco de música colombiana, ¿por qué no? Un disco de música clásica, también quiero componer obras, así, música de cámara, mejor dicho, lo que se viene es candela, pero ahí vamos poquito a poco. Tremendo Tumaquito. Bueno, pues, ¿cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales, Oscar? Me pueden encontrar como @OscarPineda_R en Instagram. A mí me pueden encontrar como @MiguelMorabá. Pueden encontrar a Susana Cifuentes como @Susay_CS. Damos gracias a la Universitaria Agustiniana por apoyar la producción de este podcast y nos escuchamos en una próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao.